presentación. Listo, profesora Olga, muchas gracias. Entonces, la profesora Olga Lucía Castiblanco Abril tiene el premio, bueno, es profesora adscrita a la Universidad Distrital, a nuestra alma mater. Tiene el premio Mujeres de Éxito, categoría educativa 2020 Colombia. Es doctora en Educación para la Ciencia de la Universidad Estadual Paulista en Brasil. Es magíster en docencia de la física de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Es licenciada en física de nuestra alma mater, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia, y actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Distrital, en donde ejerce la docencia de la didáctica de la física. Es líder del grupo de investigación en enseñanza y aprendizaje de la física, categorizado por MinCiencias. Es la fundadora y editora de la revista Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias, que lleva funcionando desde el 2006 hasta nuestros días. Autora de diversas publicaciones en didáctica de la física y formación de profesores de ciencias, en formato de libros, artículos, capítulos de libro. En los últimos 3 años ha sido invitada como conferencista central a 18 eventos académicos nacionales e internacionales. Ustedes en el programa de nuestro evento tienen acceso a algunos links que los llevarán a encontrar el perfil y el trabajo investigativo y educativo de la profesora Olga Lucía Castiblanco. Escucharemos entonces a la profesora Olga durante 1 hora con su conferencia titulada De la iniciación científica a la investigación stricto sensu. Entonces, profesora Olga Lucía, el auditorio virtual es suyo. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y gracias a ti y a todos por por abrir este espacio tan interesante que hace mucha falta, hablando justamente de la iniciación científica y por la oportunidad pues de contarles algunas de las reflexiones, ¿no?, en torno a este tema. Yo quiero saber si se está viendo mi pantalla. Sí, señora, en este momento la estamos viendo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo he titulado esta charla de la iniciación científica a la investigación stricto sensu, y lo que quiero compartir básicamente son algunas reflexiones fruto pues de toda mi experiencia, que como tú ya la has leído, cada vez que dices alguna cosa uno se acuerda de todo el esfuerzo que significó llegar a obtener cada cosita de esas de ese listado, ¿no? Entonces, de fruto de todo ese proceso, pues quiero compartirles algunas ideas, ¿no? Lo primero que puse aquí fue este camino, digamos, que sería el camino que recorre un investigador justamente desde la iniciación científica hasta la investigación stricto sensu. Y esto es algo que los estudiantes en los semilleros deben tener claro cuando ingresan a un semillero, ¿no? De en dónde empieza la carrera y hasta dónde puede uno llegar, pues al menos en lo que está establecido. A nivel de pregrado y de especialización, lo que se puede hacer es la iniciación científica. O sea, ese proceso de iniciación científica es largo. No es que la iniciación científica la vamos a hacer en una clase o en un curso. Eso es un proceso que toma tiempo de horas, digamos, pero también tiempo psicológico de maduración, de identificación con lo que es la investigación. Entonces, a nivel de pregrado y de especialización, lo que se hace es un acercamiento, digamos, a las condiciones de lo que significa investigar, a los temas de interés, a los métodos, a las formas, a la cultura de la investigación, ¿no? Por eso, pues hay que tener cuidado cuando se dirigen trabajos de grado a nivel de pregrado en el marco de los semilleros de investigación, para tener claros cuáles son los límites y los alcances y los objetivos que tiene este espacio. Luego ya a nivel de maestría se hace un acercamiento a la aplicación de métodos de investigación
ya más formales, digamos. No es porque lo anterior no sea formal. Del proceso de iniciación científica se pueden sacar trabajos formales, pero a nivel de maestría, ¿cuál es la diferencia? Que los intereses de investigación y las preguntas de investigación cambian, porque a nivel de iniciación científica es normal que el estudiante no, pues digamos, tiene una gran gama de posibilidades de temas de interés sobre los cuales estudiar, trabajar, discutir, debatir, eh, pero no tiene problemas de investigación eh, propios, digamos, que afecten su ejercicio laboral, su profesión, ¿no? Mientras que a nivel de maestría, lo más usual es que los profesores, los investigadores, bueno, estamos hablando de facultades de educación, de ciencias de educación, normalmente son profesores que tienen ya problemáticas que viven en carne propia a diario y que la investigación puede venir a ayudarles a resolver. Entonces, el modo como se investiga tiene un sentido más de transformación inmediata de alguna realidad, ¿no? En cambio, en la iniciación científica, pues es de exploración, digamos, de estudio de los temas, de agarrar madurez en los temas. A nivel de maestría, se espera que se dedique más tiempo y más rigor, digamos, a la formulación de las problemáticas específicas y al diseño de un discurso propio. A nivel de iniciación científica, pues no hay un discurso propio, pues porque apenas uno está aprendiendo cómo hablar, digamos, hablar es el lenguaje, ¿cierto? Pero a nivel de maestría es necesario que el investigador ya desarrolle una identidad con la investigación, ¿no? A nivel de doctorado sería ya lo que se llama investigación stricto sensu o investigación propiamente dicha, que ya busca concretamente correr las fronteras del conocimiento. Y claro, correr las fronteras del conocimiento tiene varias interpretaciones y hay que aprender a decidir en qué momento estás produciendo un conocimiento absolutamente nuevo que transforma las realidades, que transforma los paradigmas, ¿sí? No es que en los niveles anteriores no se pueda, se puede, pero por supuesto que hacer investigación stricto sensu requiere tiempo. Por eso un doctorado dura 4 años, 5 años. Antiguamente duraban 8 años, ¿no? No es que sea bueno que duren 8 años, sino que digo que los problemas al investigarlos a fondo toman tiempo, toman tiempo. Entonces, a nivel de pregrado, de especialización que dura un añito, pues no se puede hacer todo el proceso completo para estudiar un tema bien a fondo, ¿no? Entonces, eso se hace a nivel de doctorado. Luego viene el postdoctorado, que ya son, pues, cuando una persona hace un doctorado es porque digamos, letrada, absolutamente letrada en el tema en el que investiga, en la línea de investigación que abrió. Es una persona que sabe cómo se comporta ese conocimiento en el mundo entero, que sabe dialogar con las comunidades académicas a nivel internacional y nacional, o sea, que tiene que decir frente a toda la comunidad de producción de conocimiento en el mundo. Entonces, una persona que ya hizo doctorado, pues tiene todas las condiciones de hacer profundización en preguntas específicas de investigación y, y tiene normalmente los canales y las posibilidades de iniciar proyectos de impacto de transformación a gran escala, ¿no? Y bueno, eso también tiene diversas maneras de ser interpretado. No hay una regla para decir esto es de mayor impacto o esto es de menor impacto. No hay reglas, pero sí hay algunos criterios, ¿no? Y luego hay otros niveles de profundización, es decir, hay gente que se dedica, pues como en mi caso, por ejemplo, yo me dediqué a la investigación y ese es mi proyecto de vida académica. Estaré investigando hasta el último día en que ejerza como académica. Entonces, aquí en Colombia no existe institucionalmente, académicamente, no existe más título más allá de postdoc. Pero en otros países existe. Y en Brasil, por ejemplo, existe el nivel de libre docencia, que es
un reconocimiento que hacen las universidades a sus investigadores que tienen ya cierto nivel de producción, cierto nivel de trayectoria, les financian proyectos de investigación en donde puedan hacer escuela, ¿sí? Ya directamente instalar discursos propios, instalar métodos, instalar preguntas de investigación genuinas que respondan a necesidades de las instituciones y eso se reconoce. Aquí pues no hay ese título, pero igual uno puede hacerlo. O sea, uno va haciendo escuela, digamos en mi caso, por ejemplo, con el grupo de investigación es justamente eso lo que hacemos, ¿no? En ese grupo, en el GEAF hay actualmente alrededor de 35 integrantes de una diversidad enorme de perfiles, ¿no? Hay desde estudiantes de pregrado de segundo semestre hasta los que están terminando, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado haciendo pasantías, pero también hay profesores en ejercicio de colegios, profesores universitarios, investigadores de otro lado, porque eso se llama hacer escuela, tejer redes, ¿no? Entonces, bueno, les quería mostrar ese panorama porque esa es la carrera rápida que se sigue de la iniciación científica a la investigación stricto sensu. Y es muy importante que los estudiantes en los semilleros sepan eso, porque usualmente creen, porque les han instruido erradamente o no les han instruido, ¿cierto? Se piensa que en la licenciatura, en el pregrado, se hace todo sobre investigación. No, no se puede, no se puede porque es necesario crecer. Como cuando uno, ay, perdón, como cuando uno aprende a hablar, a caminar, ¿cierto? A discutir, esos son procesos largos. ¿Cómo paso? Aquí. Bueno, les voy a presentar, ay, perdón, algunas reflexiones, ¿no? La iniciación científica a nivel de pregrado es una oportunidad, ¿sí? Para conocer la cultura de la investigación, los modos de trabajo, las implicaciones que tiene en todas las dimensiones del ser humano. No es un tema meramente académico, él afecta todo el ser, ¿no? Y el poder que da investigar, es muy importante hacer conciencia de eso, pero también las inconveniencias que tiene hacer investigar. Entonces, en esos aspectos quisiera decirles cositas puntuales, ¿no? Que es, digamos, esto es como la perspectiva desde la cual nosotros desarrollamos el semillero de investigación en nuestro grupo, pero que hay muchos investigadores que han venido diciendo de la necesidad de profundizar en todos estos temas. Uno es la cultura de la investigación, hay que educar al estudiante para investigar, es decir, no basta con que se le diga al estudiante, bueno, aquí todos vamos a investigar, entonces empecemos, ¿no? Sino hay que hacer un proceso en donde el estudiante aprenda la importancia de la lectura, de escoger qué leer, ¿cierto? Y de leer, porque es necesario adquirir madurez y autonomía intelectual en el tema de interés, ¿cierto? Pero también es necesario educar para el pensamiento crítico, es decir, no puedes hacer investigación sin ser crítico. Si tienes miedo de debatir, si tienes pereza, digamos, o timidez para cuestionar temas, pues así no se puede hacer investigación. Toca educar a los estudiantes y no se les puede pedir a los estudiantes que ya vengan con todo eso aprendido porque eso no es natural, ¿cierto? Es un proceso formativo. Entonces hay que educar al estudiante para que aprenda a ser crítico y para que aprenda a posicionar ideas. Y eso significa ser tolerante con el otro, significa aprender a leer cosas que no le interesan, porque uno tiene que leer cosas que no le interesan para poder saber por qué no le interesan, no simplemente juzgar, no me interesa y ya, sino que tiene que tener argumentos, tiene que tener algún posicionamiento crítico y tiene que ser flexible. Entonces, cuando uno arranca a hacer una investigación, suele pasar que uno tiene una convicción, ¿cierto?, sobre algo. Yo creo que si hago esto, me va a pasar lo otro. Y luego arranca a hacer la investigación y se empieza a dar cuenta que no era tan así. Entonces tiene que tener la apertura necesaria para decir, oiga, yo como que estaba mal, como que me faltaba información, como que no había reflexionado a fondo, como que me faltaba cuestionar otros puntos de vista o contrastar otros puntos de vista. Entonces hay que educar al estudiante para eso, para el debate respetuoso, pero académico y profundo.
para el trabajo colectivo. Entonces, por más que un estudiante quiera hacer su trabajo de investigación solo, y lo deba hacer solo, que es lo más ideal, digamos, solo no se puede avanzar para ningún, no es mucho lo que se puede avanzar, digamos, sí se puede avanzar, pero es más difícil, es más fácil si se hace colectivamente, ¿no? Entonces hay que educar a los estudiantes para dialogar, para que unos se le cuenten a los otros juzguen a los unos, pero esos son ambientes que se van propiciando al interior de los semilleros de investigación, obviamente con la asesoría pues, de alguien que tenga pues, la experiencia, ¿no es cierto? Y eso es lo más enriquecedor, digamos, más allá de que logre sacar un trabajo o responder una pregunta de investigación, el aprendizaje inmediato y más importante es esa vivencia de estar participando de un grupo de discusión académico, ¿no? Los modos de trabajo de la investigación es algo que en el semillero se debe aprender, ¿cierto? Cómo ir de lo individual a lo colectivo, porque normalmente el estudiante o las personas, todo el mundo tiene unas preguntas propias, unas inquietudes que le nacieron en algún momento, eh, pero tiene que aprender a socializarlas para darlas a conocer, para recibir críticas, para recibir puntos de vista, ¿cierto? Inicialmente los modos de trabajo, yo escribí aquí toma de decisiones por imitación, porque inicialmente los estudiantes en un semillero de investigación aprenden imitando ciertas cosas. Por ejemplo, los métodos de investigación, las formas de formular una pregunta o las formas de estudiar un campo, pues un estudiante que está empezando, que está en su iniciación científica, pues no ha leído todo eso, todos los métodos de investigación, no sabe de muchas cosas y por lo tanto pues no tiene criterios de toma de decisión de por dónde arrancar. Por eso necesita ir imitando ciertas cosas, ir imitando cómo se hace un análisis de lectura, ir imitando cómo se desarrollan ciertos métodos de investigación, ¿cierto? En nuestro caso, por ejemplo, que es investigación en enseñanza, nosotros usamos bastante el análisis de discurso, la investigación-acción, la investigación intervención, el análisis de contenido, y entonces cuando uno empieza a botar esas frases, los que están empezando dicen, ¿y eso qué será? Pues entonces toca ir mostrándoles ejemplos y vinculándolos a otros investigaciones que ya estén avanzando para que vayan aprendiendo por imitación cuáles son los criterios mientras va agarrando la madurez a base de lectura, ¿no? La toma de datos, la búsqueda de información en forma de datos y en forma de teorías para analizar e interpretar esos datos es algo que también en el semillero deben aprender. Por eso ya ejecutar un proceso de toma de datos a fondo, eso necesita un tiempo de nivel de maestría o de nivel de doctorado. Pero a nivel de pregrado se puede aprender a hacer toma de datos y se pueden hacer tomas de datos a pequeña escala, ¿cierto? Datos reales. Entonces, decidir qué son los datos es complejo, eso no es tan sencillo. Por ejemplo, en el caso de la licenciatura en física, que es donde yo trabajo, el enfoque de formación tiene un fuerte énfasis en la física, digamos. Entonces, los estudiantes saben lo que significa tomar datos en el laboratorio de física, pero cuando trasladamos eso a la investigación en enseñanza o la investigación en didáctica, los datos, pues el laboratorio es otro, ¿no? El laboratorio es el aula escolar, los datos son los discursos. Entonces, hay que enseñarle al estudiante cómo constituir unos datos, cómo a partir de los datos sacar un texto y cómo interpretar ese texto, ese discurso, ¿no? que se agarró, para que no resulte una mera reflexión o un mero punto de vista de a mí me parece que o yo creo que, sino que sea algo riguroso, que sea verificable y que sea creíble, ¿no? El otro aspecto que se va a aprender en un semillero de investigación a nivel, pero si ustedes miran todos estos aspectos, pues tienen iniciación y pues todo el proceso hasta llegar a dominarlo, ¿no? Entonces el otro aspecto son las implicaciones pues en todas las dimensiones del ser humano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se debe entender para qué se hace investigación. Normalmente es para resolver problemas, pero esas problemáticas son de diversas índoles y pueden ser caracterizadas de muchas maneras, ¿cierto? Eh, Pareciera que es absolutamente relativo, o sea que cada quien puede hacer lo que quiera, pero resulta que no, hay unas reglas, hay unos códigos mínimos de,
de métodos de investigación. Y a partir de ahí se pueden caracterizar una gran diversidad de problemas, ¿cierto? Se puede profundizar en una idea y es necesario que el estudiante gane autonomía intelectual. ¿Eso qué quiere decir? Que se sienta seguro de qué está hablando y que tenga tal visión amplia del tema que está investigando, que no sea una visión sesgada y parcializada, digamos, ¿cierto? Es necesario que entienda que la investigación se hace para aportarle a la sociedad. Y cuando uno decide aportarle a la sociedad, muchas cosas entran en juego, porque uno tiene que posicionarse y defender una idea y eso ya implica exponerse ante el público a ser juzgado. Y uno tiene que aprender a ser juzgado y tiene que aprender a escuchar lo que los demás piensan de lo que uno dice y hace. No para vivir del qué dirán, obviamente porque eso sería una mala formación, sino para entender y dialogar con eso. Y ese diálogo puede ser para uno decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, realmente nunca lo había pensado, pero también puede ser para decir, no, no estoy de acuerdo con eso por tales y tales razones, ¿cierto? Y por esa razón decido ya no escuchar más esto. Bueno, pero es por alguna razón, no por capricho, ¿cierto? Entonces hay que formarse, hay que madurar, ¿cierto? Hay que aprender a ser imparcial en el análisis de datos y no decir es que yo quiero que me dé así, porque es que yo creo que tiene que dar así, no, sino que uno tiene que estar abierto a encontrar la verdad de lo que salió y analizarlo, pero también las verdades toman ciertas formas en el modo como uno las cuenta, ¿cierto? Esas verdades uno tiene que hay un investigador en metodologías de investigación que se llama Uwe Flick, un alemán, Flick. Él dice que la comunicación de lo que uno encontró es un arte, ¿no? Uno aplica la ciencia para investigar, pero una vez que encontró los resultados y necesita organizar unas palabras para decirle a los demás qué fue lo que encontró, ahí es un arte porque implica muchas sensibilidades, implica conocimientos del lenguaje, implica saber a qué público me estoy dirigiendo, en qué contexto estoy hablando, si conviene o no conviene decir eso, ¿no? En fin, y todo eso es investigar, eso hay que formárselo al estudiante, ¿no? El estudiante no viene con nada de eso aprendido, hay que educarlo para eso, y para eso entra un semillero, ¿cierto? Lo otro que se necesita entender es el poder que otorga la investigación, porque efectivamente quien tiene el conocimiento es capaz de ver más lejos que los demás. Y es un poder, como los poderes de los superhéroes, que hay que aprender a controlar y a dominar, ¿cierto? Para no hacer daño, porque a veces por querer hacer más se hace menos, digamos, se acaba afectando inclusive la vida propia, ¿no? Entonces es muy importante que el estudiante sepa, o el investigador cuando se está formando en toda su larga carrera de formación, que tener un cierto conocimiento específico te da poder y que tienes que saber administrar ese poder en bien de la sociedad. Bueno, pero también tiene que aprender sobre las inconveniencias que se pueden presentar en la investigación. No todo es color de rosa, de hecho hay muchas dificultades, pero hay que aprender a lidiar con ellas, ¿cierto? Una es que no siempre se sabe a dónde se va a llegar. Suele pasar, por ejemplo, que uno hace una pregunta de investigación, arranca a hacer la investigación para responder esa pregunta y al final encontró que no la pudo responder, pero que lo que le dio le respondería otra pregunta. Entonces, el resultado final es cambiar la pregunta inicial de investigación. Eso puede pasar. Eh, la investigación en educación y en enseñanza, que es netamente, pues la mayoría es cualitativa, digamos, se puede mezclar con lo cuanti, pero es una mezcla entre cuanti y cualitativa, con un fuerte énfasis en lo cualitativo, pues tiene esa característica que es un poco azarosa, digamos, aun cuando no es que sea loca, sino que al tratar con seres humanos y con procesos sociales, es así, porque los seres humanos tenemos libre albedrío, somos impredecibles muchas veces. Muchas veces somos predecibles, pero otras no. Entonces uno no sabe justamente a dónde va a llegar, pero tiene que tener los criterios tan bien formados que pueda tomar la decisión en algún momento hasta aquí llegué, hasta aquí puedo, voy a cambiar, etcétera. Bueno, eh,
La otra dificultad es que no se puede contar todo lo que se encuentra, lo que yo les decía, a veces no, hay que saber a quién le vamos a contar. Pues lo ideal uno es contar todo lo que uno encuentra. Ay, se me devolvió. Bueno, pero a veces es difícil, ¿no? Es difícil organizar datos. Entonces, cuando uno llega a un punto en el que dice, no, pero si digo esto se armaría un caos, entonces es porque la investigación está incompleta. Tiene que profundizar más para poder llegar hasta el punto en el que no, en el que tus resultados de investigación no suenen como un capricho de ir en contra de esto o ir en contra del otro, sino que afloren una realidad, ¿cierto? Entonces, a veces uno dice, bueno, traza un plan de investigación y cuando llegó al final de ese plan, no, encontró que lo que encontró no lo puede decir tan claramente, entonces quiere decir que le necesitaría más tiempo. Por eso, a nivel de iniciación científica, es complicado hacer un proceso completo de investigación, ¿cierto? Pero es importante tenerlo para las personas que se van a proyectar a la investigación a nivel de maestría y doctorado, pues porque ya desde la iniciación científica pueden ir madurando una línea que van a ir creciendo y creciendo a medida que van avanzando en los otros niveles, ¿cierto? También tienen que aprender sobre los dilemas éticos, ¿no? De, por ejemplo, la toma de datos. Si se van a tomar datos, uno tiene que ser totalmente transparente con las personas que involucran en la investigación. Y hay muchas personas que por falta de tiempo, por desidia, deciden como no ser tan transparentes, ¿sí? Y hacer ciertos truquillos, pues eso no es ético. Y si bien hay muchas cosas que se pueden hacer no éticas, y no pasa nada, digamos, no pasa nada en el sentido de que nadie lo va a denunciar, porque si nadie lo sabe, pues cómo lo van a denunciar, pero pues la idea es de formar personas éticas, ¿no? ¿Sí? Justamente, por ejemplo, ahorita tenemos en la situación del ministerio, del ministro de Ciencia y Tecnología que acaba de nombrar el presidente, que la misma comunidad científica lo ha cuestionado justamente por su comportamiento no ético, pero bueno, aún así el presidente lo defendió, pero bueno, en fin. Pero fíjense que por ejemplo, ese investigador que está cuestionado por la comunidad académica hoy en día por su comportamiento no ético, pues esa es una consecuencia de haber sido no ético. Y este mundo es así, el mundo de la investigación es así. Hay que ser lo más transparente y ético posible para que las investigaciones perduren en el tiempo y tengan el impacto que se quiere, ¿no? El duro mundo de las publicaciones. Digo duro porque es muy duro, o sea, porque antiguamente era un tema de que tú produces un conocimiento, lo escribes y lo publicas y se acabó ya, listo, el que lo quiera, pero hoy en día se volvió un tema de que las revistas son calificadas por los índices de citaciones y los índices de citaciones no necesariamente hablan de calidad, en fin, pero uno tiene que entonces tomar la decisión de o se mete o no se mete. Pero si no se mete, entonces pues tiene que buscar otro camino para visibilizar su trabajo o quedar invisibilizado, ¿cierto? Y si se mete, pues tiene que entonces tomar la decisión de a qué le juega, en dónde publica, con qué criterios publica, qué publica. Y todo eso son aprendizajes que es de procesos largos, ¿no? El otro tema difícil es la financiación. Normalmente para hacer investigación se requieren recursos, se requieren recursos. El solo tiempo que uno dedica, pues ya cuesta, ¿cierto? Pero además se requieren recursos para grabar, para escribir, para publicar, para producir materiales, para hacer las tomas de datos, en fin. Y normalmente los recursos pues siempre están muy, muy reducidos por todo lado. Y especialmente en el área de investigación en enseñanza y en educación, pues los recursos son mínimos, entonces siempre esa es una dificultad que los estudiantes en los semilleros deben aprender, que eso existe. Bueno, entonces los semilleros y los grupos deben ser espacios sociales de construcción colectiva con reglas de funcionamiento claros, ¿cierto? Y acuerdos sobre las perspectivas que se asumen. Porque entonces un semillero de investigación es como una escuela que va abriendo una línea de pensamiento. Entonces tienen que haber acuerdos mínimos sobre cómo funcionar, cómo organizarse, cómo trabajar cooperativamente, ¿cierto? Allí no solo crecen las ideas, sino que principalmente crecen las personas. Se forjan sueños y posibles y hasta imposibles, escribo yo aquí,
Porque hay veces, en mi semillero ha pasado, por ejemplo, que algún estudiante llega y me dice, venga, profe, me gustaría investigar tal tema, y yo la primera reacción que tengo es, pero eso sí está como difícil, pero luego cuando uno empieza a mirarlo, a estudiarlo, pues, todo se puede, todo se puede. Es un tema de instalar metodologías claras, acuerdos, de ser rigurosos, disciplinados, ¿no? Y lo más principal es que los semilleros de investigación son la base de la formación de una masa crítica en la sociedad. ¿De dónde van a salir investigadores stricto sensu si no es de los semilleros? Entonces allí es donde está la masa crítica realmente, ¿no? Bueno, escribo yo aquí, ser miembro activo de un semillero de investigación que normalmente es a nivel de pregrado o de especialización. Es como abrir una ventana desde donde se observa el largo y colorido camino que se debe recorrer para llegar a consolidar un estilo propio de investigación, con la respectiva organización de preguntas genuinas que respondan a verdaderas y profundas necesidades de conocimiento del investigador. Y aquí esto suena muy poético, digamos, pero realmente así es como yo creo que debe ser, al menos yo creo que debe ser, ¿no? Yo creo que muchos investigadores piensan que así debe ser, porque si bien la investigación tiene unos métodos y unos lenguajes y unos códigos de comunicación que son básicos y que hay que saberlos y entrar en esa disciplina, en ese círculo, porque si no, entonces no sabemos de qué estamos hablando, pues si no se vuelve es un conjunto de ideas, de lluvia de ideas o reflexiones sueltas. Entonces tenemos que encajar en un esquema, pero aún dentro de esa caja, es necesario que cada investigador desarrolle un estilo propio. Pero para desarrollar un estilo propio necesita madurez en madurar en varios sentidos, en todo lo que les mencioné ya anteriormente, ¿cierto? Y también necesita aprender que se deben responder preguntas genuinas. Se hace mucha investigación. Ustedes deben saber que hoy en día se publican artículos a diario por millares. Eh, pero mucha de esa no la lee nadie o no sirve para mayor cosa. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Porque claro, desafortunadamente las políticas educativas y de investigación neoliberales en muchos países volcaron todo al tema de ganar puntos por publicaciones y entonces el afán es publicar, no importa qué sea, en dónde sea y cómo sea. Bueno, ese es un dilema ético que hay que educar desde la iniciación científica para poder entrarle a ese mundo y pues ser digamos, proactivos, genuinos, posibles y aportarle realmente a la sociedad, ¿no? Cuando uno transita hacia la investigación stricto sensu, que ya sería a nivel de posgrado, ¿cierto? Entonces ocurre cuando tiene formación específica para la investigación, se requiere una formación específica. Es decir, en la iniciación científica puede haber esa formación en el tiempo en que esté allí y se aprende mucho de la experiencia misma de vida, pero para irle al estricto sensu hay que tener una formación un poco más intensa, digamos, ¿cierto? Por eso yo escribo aquí, debe ser una investigación mínimo de 2 años, es lo mínimo que uno necesita para hacer una investigación pues propiamente dicha, mínimo son 2 años. Y bueno, y uno ve muchas políticas, inclusive institucionales, nacionales, que financian proyectos de investigación, pero le ponen una limitante y es que máximo sea de 1 año. Y eso es muy gracioso porque para uno poder presentar resultados de investigación serios en 1 año, pues ya tenía que haberlos tenido hechos para que ese año lo dedique solamente a la producción de la comunicación de ese conocimiento. Pero bueno, a eso le juegan muchas políticas. Entonces uno tiene que aprender cómo, cómo moverse ahí, ¿no? Acá en el 6DC de la Universidad Distrital hay una incoherencia ahí, ¿no? Hay una paradoja, digamos, ahí que financian muchos proyectos así a 1 año. En 1 año uno ni lo hace ni lo publica, o sea, en 1 año construye el documento con el que va a contar qué encontró, ¿cierto? Pero después resulta que no publican si no está dentro, nada que se haya producido fuera de ese año. Entonces hay una cosa muy graciosa ahí, pero graciosa no, es dolorosa más bien, ¿no?
Pero bueno, así es este mundo, ¿no? Y se necesita, por supuesto, cada vez una masa crítica mayor que entienda realmente qué es hacer investigación, qué requiere, cómo se debe valorar, cómo se debe evaluar, porque los jóvenes que están hoy en los semilleros son los futuros jefes. Ellos deben desde ya entender todas esas realidades, ¿no? A nivel de maestría, pues como ya les decía, es una investigación a mediana escala, pero a nivel de doctorado ya es una investigación a fondo. Y en todo ese proceso se debe definir una identidad profesional, ¿cierto? Eh, y debe definirse unos intereses de construcción de conocimiento. No hay reglas para definir cuál es tu identidad profesional, no hay reglas para definir cuál es la línea de investigación en la que te vas a dedicar o las líneas, pero lo que sí es claro es que se deben decidir, ¿sí? Eh, entonces, cuando uno va a investigar ya propiamente dicha, uno necesita tener un estilo propio, ¿cierto? Ya lo había dicho. Eh, y entonces uno debe aprender a encajar entre el rigor de las metodologías, pero también debe ser original. Y eso porque lo quiero resaltar, porque se suele ir a los extremos, ¿cierto? O se suele ir al relativismo absoluto, es decir, cada quien pues haga lo que quiera y lo que pueda con tal de que construya algún discurso al final y eso lo valemos como investigación. No, eso es demasiado extremo, ¿cierto? Pero también se puede ir al otro extremo y es, no, solamente nos vamos a concentrar en este método con estos pasos 1, 2, 3, 4 y ya, y eso es lo que va a hacer todo el mundo. No, tampoco no se puede en un cajón así tan estricto, ¿cierto? Se requiere cierta flexibilidad, ¿cierto? Y por eso el trabajo en equipo, ¿sí? Es muy importante, porque cuando uno está tutoreando un semillero de investigación, ¿cierto? Tiene que enseñarle a los estudiantes justamente a transitar entre ese rigor y una autonomía, ¿cierto? Y el estudiante tiene que aprender entonces a escuchar, tiene que aprender a recibir críticas, tiene que aprender a debatir con sus pares y también con los tutores. ¿Por qué lo enfatizo? Porque hay resistencia a eso, ¿no? Hay muchos estudiantes que imaginan que porque ya están en octavo o noveno semestre de la licenciatura en física, pues ya lo saben todo sobre un tema y ya no necesitan que nadie les asesore ni les diga nada porque ellos ya lo saben todo, lo tienen claro, reclaro. Y pues sí, uno entiende que deben tener una idea, la deben tener clara. Pero, sí, pero con esa actitud el camino va a ser cortico porque rápidamente se van a encontrar contra alguna barrera. ¿Sí? Rápidamente, cuando empiecen a publicar, se van a encontrar con muchas otras personas en el mundo que ya han estudiado ese tema. Casi todos los temas ya han sido estudiados en diferentes niveles y profundidades de distintas perspectivas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el tutor tiene que tener clara cuál es su función de orientar, ¿no? De enseñar a ese trabajo colectivo, ese trabajo de tolerancia, de lectura, de disciplina, de rigor, pero el estudiante también tiene que estar dispuesto a escuchar, a aceptar críticas, pues normalmente lo que se le hace son críticas porque pues está empezando, ¿cierto? Pero uno tiene que aprender a hacer críticas pues con todo el cariño del mundo, con toda la actitud constructiva, digamos, ayudar a que avance, tampoco no entorpecer. Entonces, fíjense que esas relaciones tutor-estudiante en un semillero de investigación o colegas entre semillero de investigación a veces se ponen tensas y se ponen complejas. Y la mejor manera de resolver esos problemas es teniendo reglas claras en el funcionamiento del semillero, en las perspectivas desde las que se asume la investigación, en fin, en fin. Entonces, eso requiere de mucho diálogo, de mucho encuentro, de mucho espacio colectivo, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es otra de los aspectos que suelen ser un poco valorados en la investigación, en enseñanza y en educación, y es que uno gasta mucho tiempo hablando, discutiendo, y eso para los que financian investigación o los que evalúan la investigación, pues ese tiempo que uno gasta hablando y discutiendo no vale nada, no significa nada, no se puede medir ni cuantificar en ningún lugar. Entonces uno sale damnificado, digamos, porque el tiempo que tarda alguien investigar, por ejemplo, en física pura, pues en física pura, si el investigador va con su laboratorio y tiene todas las condiciones iniciales para tomar unos datos, pues va y los toma y listo, no tiene que vérselas con nadie más, ¿no?
Y entonces ya es un tiempo que se ahorró de debate y de discusión con otros. ¿Sí? Es probable que necesite algún debate, pero no es la esencia del trabajo. En cambio, en la investigación en educación y enseñanza, la esencia es el debate, la reflexión, el análisis, y eso pues no se puede poner en ningún documento, bueno, pero es algo que uno tiene que saber que eso existe y que es así. Bueno, es importante enseñarles a formular preguntas que sean trabajables en el tiempo y con los recursos que se tienen, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más difícil de aprender? Es, bueno, casi todo, ¿cierto? Pero yo puse aquí unas preguntas, ¿no? ¿Qué es investigar? Que pareciera una respuesta obvia, pero no, eso es complejo, como ya les he venido diciendo. ¿Sobre qué puedo investigar? Entonces los estudiantes llegan con unas problemáticas generales grandísimas como para poner la tierra a girar en sentido contrario. Y pues no, la función del tutor es decirle, venga, vamos por partes, vamos por aquí, vamos allí, ¿no? Ir construyendo camino, ¿no? ¿Qué es hacer una buena pregunta de investigación? Pues es que no hay reglas, pero sí hay criterios para ir juzgando si nos conviene o no nos conviene, ¿cierto? ¿Cómo correr las fronteras del conocimiento? Entonces, normalmente uno diría, no, pues una investigación que sea patentable o que sea, mejor dicho, una cosa que nunca nadie haya dicho en el mundo, y resulta que eso no es así tampoco. Solo, a veces pequeños, o sea, no pequeños resultados, sino resultados que, que aparentemente no son tan impresionantes, digamos, pueden detonar, desencadenar cambios de paradigma. Y eso ya es correr fronteras del conocimiento. Pero hay que tener argumentos y criterios para poder decidir dónde estamos corriendo, produciendo un conocimiento nuevo, ¿cierto? ¿Cómo publicar resultados de investigación? Ese es un tema que yo he dado charlas enteras sobre eso de 4 horas. Bueno, estas son muchas de las preguntas que hay que resolver. Cuando se investiga en educación o en enseñanza, la respuesta a esas preguntas es más compleja, ¿cierto? Por todo lo que les decía. En nuestro caso, nosotros investigamos sobre la enseñanza de las didácticas específicas de las ciencias naturales, enseñanza de la didáctica de la física. Eso nos ha traído una serie de dificultades porque cuando uno pronuncia la palabra didáctica, ya las personas lo asocian a enseñanza. Entonces, cuando uno dice enseñanza de la didáctica, pues como que dicen, a mí me han respondido por escrito cuando mando artículos, me dicen, esta frase es confusa, no se entiende el problema de investigación. Pues sí, porque estamos trabajando en una línea pues bastante poco explorada, digamos, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener una maduración intelectual, personal y profesional para saber asumir y moverse en ese campo, ¿no? Pero ¿cuál es la meta? La meta es aprender a dialogar con la comunidad académica, con la sociedad, ¿cierto? Usar unos códigos básicos de comunicación sin necesidad de uniformizarse, pero sí originalmente, siendo original, ¿cierto? Entender que cada área tiene su propia epistemología, su propia forma de construir conceptos, ¿cierto? Sus propios métodos de investigación, sus propias formas de escribir los resultados de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, no se aprende a investigar simplemente aplicando técnicas. Por supuesto que hay que aprenderse las técnicas, porque sin técnicas, entonces las técnicas son como nuestras herramientas de trabajo. Si no tenemos técnica, pues no tenemos herramientas para trabajar, ¿cierto? Pero eso no es suficiente. Es necesario aprender a tomar posición crítica, reflexiva frente al mundo, frente a los problemas, para saber al fin y al cabo para qué voy a investigar, dónde me meto, qué estoy haciendo, ¿cierto? Es un proyecto de vida, ¿no? Como en mi caso, mi vida académica es un proyecto que tracé hace 20 años, que hace 15 años empecé a hacer investigación propiamente dicha en didáctica de la física y pues ahí voy, ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos ya con un grupo de investigación semillero. Este es un resultado, sé que me quedan ya que unos 15 minutos por ahí. Este es un resultado de investigación que les quería mostrar, apenas un datico aquí que les traigo curioso, para poderles decir dónde me muevo yo, dónde nos movemos en el grupo de investigación en enseñanza y aprendizaje de la física con su respectivo semillero de investigación en enseñanza de la física. Entonces, en esta investigación, este es un artículo que está publicado, que se llama Interpretando la estructura curricular de programas brasileños de licenciatura en física a partir de una perspectiva epistemológica de la didáctica de la física. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Esta es una pequeña parte de una gran investigación. Entonces, lo que hice fue buscar los currículos de los programas de licenciatura en física en el Brasil, que son 98 programas regados por todo el país, y dentro de esos currículos busqué
cómo se educa al profesor de física para la didáctica, cómo se le enseña a crear sus propios métodos de enseñanza, no cómo se le enseñan recetas para que enseñe, sino cómo se le educa en criterios para tomar decisiones sobre cómo enseñar o qué enseñar. Y pues yo encontré estas cosas interesantes, o cómo se le enseña a investigar en didáctica, por ejemplo. Entonces les quiero resaltar aquí un dato. Por ejemplo, este azul cielo que dice investigación. Cada barrita de estas es una universidad pública del Brasil. Esta barrita azul es cuántas materias tiene de formación para la investigación en una carrera de licenciatura en física. Entonces, si ustedes se fijan aquí, una, ninguna, una, tres, una, ninguna, dos, una, dos, ninguna, tres, cuatro, una, ninguna, ninguna, una y una. ¿Sí? Conclusión, es muy poquitica el tiempo que se le dedica a la formación para la investigación a nivel de pregrado, y en algunas universidades es cero. La realidad en Colombia no es muy diferente de eso. Entonces, hacer una iniciación científica con tan poquitica formación, pues por supuesto que es bastante complicado, y se le relega esa función a los semilleros de investigación, que tampoco tienen tiempos institucionales establecidos para reuniones, como en el caso de la distrital, ¿no? En fin. Lo otro que les quiero resaltar es esto aquí. Este cuadrito azul oscuro dice didáctica general y otros recursos para la enseñanza. Son las materias en donde se les enseña la teoría sobre lo que es didáctica. Este azulito oscuro, aquí tiene 1, 4, 1, 1, ninguno, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, ninguno, 1, 1, 1, 1. Ese también. Entonces la teoría en didáctica pues es poquita, pero ahí, bueno, ahí tiene esa. Y tiene esta otra, que es la anaranjada, que se llama Métodos y Recursos para la Enseñanza de la Física. Entonces ustedes ven aquí 8, 3, 8, 3, 7, 6, 4, 7, 6, 6, 6, 4, 3, 7, 8, 5, 6. En Brasil esto es mucho más grande que en Colombia. En Colombia estos números son más pequeñitos de las materias que están dedicadas a métodos y recursos para la enseñanza de la física. Normalmente son 2 o 3. Bueno, pero ¿en dónde estamos nosotros? Ni aquí ni acá. Entonces, ¿qué encontré yo en esta investigación? Que estas materias de didáctica general enseñan teorías generales sobre didáctica, que los estudiantes, futuros profesores, no entienden cómo aplicar eso a la enseñanza, ¿no? O sea, ese es un conocimiento que les queda como de decoración, porque no lo usan realmente. Y este que llaman métodos y recursos para la enseñanza de la física, tiene en general en todas las universidades una intención técnica, en el sentido de entregarle a los estudiantes ya material hecho para ser replicado en sus clases, como una instrucción técnica, ¿cierto? Y nosotros, ¿en dónde estamos? Ni acá ni acá. Nosotros estamos investigando sobre cómo educar al profesor para que crezca en criterios de toma de decisiones y así cree sus propias metodologías de enseñanza de acuerdo a quién es como persona y a su contexto. Esa es nuestra línea donde nos movemos, y es bien difícil de decir. Ha sido bastante complicado, pero ahí vamos. Les muestro aquí algunos de los resultados que hemos tenido. En esta historia, 2008 para acá, hemos tenido 21 trabajos de grado de licenciatura en física, o sea, a nivel de iniciación científica. Y se han producido todos estos trabajos de grado, 21. Los que están resaltaditos con azul, este azul cielo, son los que han producido artículo publicado en revista indexada. O sea, han tenido un nivel de desarrollo, pues, importante, ¿no? No es que los otros no hayan sido, todos los trabajos han sido importantes, sino digamos que en estos casos los investigadores han seguido la línea, han insistido hasta convertir su trabajo de grado en un artículo publicado en una revista, y en estos que tienen azul cielo han tenido por lo menos 2 o 3 ponencias en eventos académicos, además del artículo. Y los que están en verdecito son los que han tenido solo ponencias, está en proceso la construcción de artículos, ¿no? Y quiero hablarles de algunos, estos que he resaltado acá, en negrito, por contarles la historia de cómo de dónde nace la pregunta de investigación a nivel de iniciación científica. Por ejemplo, este estudiante Daniel Umaña hizo este trabajo, análisis del uso del experimento discrepante en la enseñanza de la física.
él tomó conmigo una lectiva en donde yo estaba exponiendo unos resultados de investigación sobre tipologías de experimentación para la enseñanza de la física, para formar el pensamiento crítico del profesor de física. Fíjense que eso queda como un trabalenguas, ¿no? Entonces, a él le gustó ese curso y le impresionó mucho este experimento discrepante, el modo como lo trabajamos desde la tipología, porque él decía que le transformó su forma de pensar. Entonces, él quiso ir a investigar eso en la educación media. ¿Qué impacto tendría en la educación media? Hizo un trabajo que salió muy interesante. Este estudiante obviamente ya se graduó y está ejerciendo como profesor y está pensando a futuro continuar el posgrado, ¿no? Todos estos estudiantes están trabajando como profesores, todos. Eh, este estudiante, por ejemplo, Natalia Cotrino, ella trabajó esto, potencialidades de los estilos de aprendizaje en la enseñanza de la física. Entonces, este también fue un curso en el que ella participó, un curso que yo di, en donde trabajé la dimensión sociocultural de la didáctica de la física, en donde yo explico cómo implementar teorías de la psicología cognitiva al diseño metodológico de la enseñanza de la física. A ella le impactó mucho el tema de los estilos de aprendizaje y quiso también ir a investigar en un curso de educación media. Es una investigación de toma de datos de un mes, pero son datos que sirven. Y también salió un trabajo muy interesante. Esta estudiante está en vías de iniciar su maestría en educación en la Universidad de San Pablo. Ella ya estudió portugués y todo esto, está ahí en ese proceso. Este, por ejemplo, Efraín Guataquira, el trabajo este, ¿qué imaginarios tienen los niños sobre los cuerpos dentro y fuera del sistema solar y sus efectos en la Tierra o en el universo? Entonces, este estudiante, todos estos ya se graduaron, ¿no? Efraín Guataquira, él no ejerce la docencia, él está trabajando en la divulgación científica y en la divulgación, tiene su propio proyecto personal de divulgación de la astronomía para la ciudadanía en general y trabaja con el planetario. Pero cuando inició este trabajo era estudiante de pregrado y vino a mí con esa pregunta, yo quiero trabajar, no, con esta pregunta tal cual como está aquí, no, pero él tenía la intención de pensar en qué significa enseñar astronomía. Y entonces empezamos a ver, bueno, tocaría empezar por los niños, ¿no? ¿Qué significa enseñar astronomía? Es bien complejo, ¿no? Por ejemplo, de Jonathan Chacón, desarrolló esta investigación. ¿Cómo es la comprensión del fenómeno sonoro en alumnos con diversidad funcional visual? También fue a partir de un curso que yo di en donde estaba explorando todas las posibilidades de enseñar la física para población diversa, ¿cierto? ¿Qué significa enseñar la física para niños, para deficientes auditivos, deficientes visuales, adultos, reinsertados al sistema educativo, etcétera, etcétera? Y a él le impresionó mucho el tema de que él desarrolló un proyecto en la clase para enseñar el concepto de sonido a alumnos invidentes. Y él quiso profundizar más con una fundación que trabaja con personas invidentes. Salió un trabajo muy interesante. Curiosamente, después de este trabajo, el interés de investigación de este estudiante volcó hacia la gamificación, o sea, el uso de video games para la enseñanza de la física, y es en eso en lo que está actualmente trabajando. También ejerce y también está haciendo una maestría en educación. Este estudiante, por ejemplo, Rodrigo Telles, él hizo esta investigación, uso de la historia de la ciencia para la enseñanza de la didáctica de la física a través de un ejercicio metacognitivo. Este estudiante es muy curioso, lo que le quería contar es que cuando él llegó al grupo, él llegó y me dijo así, profe, yo quiero trabajar con usted en su grupo, en su semillero, pero no tengo ni idea qué hacer, dígame qué hacer. Y entonces, pues yo tenía en ese momento esta investigación en curso, y él vino a ayudar a ampliarla. Si yo tenía unos datos y él complementó otros datos y hicimos un análisis sobre cómo se puede formar la metacognición del profesor de física a partir de la historia de la física. No es enseñarle al profesor cómo enseñar historia de la física, no, ni enseñarle al profesor historia de la física, no. Es usar la historia de la física para desarrollar la metacognición del profesor. Bueno, y así, bueno, cada uno, yo les puedo contar la historia de cada uno. Bueno, por ejemplo, este otro, Xavier Salinas, hizo este trabajo, enseñanza de conceptos de física en 5º grado a partir de la construcción y análisis de juguetes. Esto fue también un convenio que hicimos con un colegio público. Estábamos explorando cómo integrar los resultados del grupo de investigación a las prácticas docentes de profesores en ejercicio en un colegio. Y fuimos al colegio y les dijimos, profesores, ¿ustedes en qué creen que les podemos ayudar?
Y una profesora de quinto de primaria dijo, pues a mí me gustaría que me ayudaran a enseñar ciencias naturales porque yo no fui formada para eso, pero me toca enseñarlas. Entonces este estudiante trabajó con ella enseñándole a enseñar física a partir de la construcción de juguetes. Y es muy curioso que este estudiante, luego de que se graduó, consiguió trabajo como profesor en básica primaria en Villeta, Cundinamarca. Él vive feliz allá, trabaja y ahora está proyectando hacer la maestría en infancia y desarrollo. Entonces, muy interesante. Bueno, y así sucesivamente. Estas son las tesis de maestría que hemos hecho, no les voy a hablar de todas ellas, pero ya, ¿qué característica tienen de especial estas ya? Todos estos estudiantes de maestría que ya están graduados, por supuesto, son profesores en ejercicio que ya llevan varios años de experiencia y que sus investigaciones fueron para, todas en general fueron tipo investigación-acción o investigación-intervención para profundizar y mejorar su desempeño docente, para estudiar su propia acción docente y mejorar los procesos que desarrollan allí en el aula. Y aquí hay estudiantes de química, de física, por ejemplo, Rojas, Dania y Valdivieso Miguel, son, uno es de física, Miguel, y Dania de química, se unieron para hacer un trabajo interdisciplinar y bueno, así sucesivamente. Bueno, estos son de los ya terminados, ¿no? Porque en curso en este momento tenemos 6 trabajos en pregrado y 6 trabajos en maestría. Estos son, por ejemplo, asesorías a pasantes de tesis de doctorado. Este estudiante es de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, pero este estudiante fue miembro del semillero de investigación, se fue, hizo su maestría y inició su doctorado y volvió al grupo para que le asesoráramos su trabajo de investigación que llama el desarrollo de la habilidad argumentativa de docentes de física durante su formación inicial. Y esta ya es una investigación a fondo sobre lo que significa la argumentación en el aprendizaje de la física. Este otro, Edwin Mosqueda, que viene del doctorado en didáctica de la Facultad de Educación de la Tecnológica de Pereira, con este trabajo, influencias de una estrategia didáctica enfocada en registros semióticos, triádicos sobre trabajo y energía para la comprensión de la energía mecánica. Entonces ya también es una investigación a fondo sobre ese aspecto de el uso de las triadas semióticas para el aprendizaje de un concepto concreto como la transformación de la energía. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Aquí están los links en donde pueden encontrar toda la producción del GEAF. Entonces, hasta ahí yo dejaría. Muchas gracias por escucharme. Profesora Olga Lucía, muchísimas gracias por su presentación. Realmente yo me siento muy emocionada de escucharla, entre otras cosas, pues bueno, sé que no nos conocemos, somos colegas en la Universidad Distrital, pero pues trabajamos en áreas diferentes. No obstante, quiero contarles a todos que, así como les dije al inicio, nuestro evento nació de un proyecto de investigación que estamos haciendo sobre los semilleros de nuestra Facultad de Ciencias y Educación, y la profesora Olga Lucía fue una de nuestras participantes, ¿sí? Ella fue una de las profesoras que entrevistamos en su momento para recolectar precisamente las voces de los miembros de los semilleros. Y digo que me siento muy emocionada y muy honrada porque no se nos olvida en el grupo, cuando estábamos haciendo el análisis de datos, que la profesora Olga nos contaba cómo su semillero y su trabajo con el semillero y con el grupo ha sido un reto. Ha sido un reto porque, entre otras cosas, nos contaba que ha sido un camino atravesado por prejuicios, ¿no? Por prejuicios en el campo de investigadores de las ciencias, que a veces reñimos un poco entre humanidades y ciencias exactas y demás, porque decían que eso pues no tenía mucho que ver con la investigación, ¿no? Todo esto que usted hace acompañando a los futuros maestros de física, de química, de ciencias, para precisamente reconocerse en sus identidades como maestros, no solamente como científicos, ¿no? Entonces, para nosotros en ese proceso de recolección de datos, pues fue muy bonito encontrar su testimonio, profesora Olga Lucía, frente a, a ser tan valiente, ¿no? Entre otras cosas, dentro de un mundo científico en su mayoría de hombres,
y además de eso su merced valiente y arriesgada al proponer unas perspectivas de investigación en lo científico que no son comunes. Entonces, yo me siento muy honrada y muy feliz de que usted nos acompañe en el día de hoy con sus voces. Entonces, pues bueno, Muchas gracias. tenemos, sí señora, tenemos